En el palacio de Topkapi, en aquella fría noche de invierno del año 1534, ocurrió algo extraño. Shah Sultán recibió una carta. El sello le resultaba desconocido y la tinta aún no se había secado. Cuando abrió la carta con manos temblorosas, las palabras que leyó sacudieron todo su mundo. «Mi sultán», comenzaba la carta. «Hurrem Sultán está planeando un atentado contra Pargali Ibrahim Pasha. Y usted también está en la lista». Shah Sultán volvió a leer la carta. Le temblaban las manos. ¿Quién había enviado esta carta? ¿Por qué él estaba advirtiendo? Quizá se trataba de una trampa. Quizá fuera una de las artimañas de Hurrem. Pero, ¿y si era verdad? ¿Y si Ibrahim Pasha estaba realmente en peligro? Shah Sultán se acercó a la ventana. Afuera nevaba. El palacio estaba en silencio, pero ese silencio ya no le daba paz, porque sabía que tras esas paredes había comenzado una guerra, y esa carta era la primera bala de la guerra. Shah Sultán respiró hondo. ¿Debía ir a ver a su hermano o debía permanecer en silencio? Tomaría su decisión esa noche, pero cuando la tomara, ya sería demasiado tarde para todo. Todo se remontaba a mucho antes del frío de aquella noche de invierno, a los días felices en los que los recuerdos aún estaban frescos. El mundo de Shah Sultán aún no se había visto ensombrecido por nubes tormentosas. Cuando la primavera llegaba a las colinas de Manisa, los jardines del palacio se adornaban con flores moradas. El joven sultán corría por esos jardines con su hermano mayor, Suleimán, y sus risas infantiles resonaban en los muros de piedra. Mientras su madre, Aisé Hafsa Sultán, los observaba con cariño, su padre, Yabuz Sultán Selim, corría de victoria en victoria por tierras lejanas. A pesar de su corta edad, Shah Sultán poseía una inteligencia aguda. Aprendía de su madre las profundidades del sufismo y escuchaba de su hermano Suleimán antiguas historias sobre la justicia y el reinado. El vínculo entre ellos era inquebrantable. Sin embargo, nunca habría imaginado que aquellos días tranquilos se desvanecerían con un soplo de viento otoñal. Con la triste noticia llegada de Edirne, el palacio se tiñó del negro del luto. Su padre había fallecido. Suleimán ya no era un príncipe, sino el 10º sol del imperio. Al llegar al palacio de Topkapi, el corazón de Estambul, Shah Sultán se encontró por primera vez en su vida con tal esplendor. Mientras su hermano ascendía al trono, ella estaba a su lado con orgullo. Para la perpetuidad del Estado se abrió una nueva página en la vida de Shah Sultán y se celebró el matrimonio con Lutfi Pasha. Mientras Estambul resonaba con las festividades, comenzaba una nueva era para el sultán. Sin embargo, en las profundidades del harén se estaba produciendo un cambio silencioso que nadie percibía. Entre los cientos de concubinas que entraban por las puertas de hierro, aparecía una joven con el pelo pelirrojo y los ojos color esmeralda. Se llamaba Alexandra, pero en el palacio la llamaban Hurrem. Cuando Shah Sultán vio por primera vez a aquella joven, pensó que era una simple sirvienta que se perdería entre la multitud del palacio. Sin embargo, aquella mujer se disponía a reescribir el curso de la historia. Con el ascenso de Hurrem, los equilibrios del palacio comenzaron a tambalearse. Los príncipes que nacían uno tras otro consolidaban su posición como si fuera una fortaleza. Mientras Shah Sultán criaba a su hija, Esmahan Sultán, en su propia casa, en los pasillos del palacio ya solo se susurraba el nombre de Hurrem. Aunque la autoridad de su madre, Baride Hafsa Sultán, aún mantenía en equilibrio este nuevo poder, se avecinaba una tormenta. Cuando Shah Sultán regresó a su casa aquella noche, se dio cuenta de que aquella concubina que antes sonreía en silencio era ahora la gobernante secreta del palacio. Se avecinaban grandes despedidas y la historia le tenía preparadas grandes sorpresas. Quizá estés tomando una taza de té mientras escuchas esta historia.
Quizá estés tumbado en la cama, o quizá simplemente estés escuchando el silencio. Estés donde estés, podrías escribir en los comentarios ¿desde dónde y a qué hora me estás viendo? Que sea nuestro pequeño ritual. Cada semana, a la misma hora, en el mismo lugar, nos sumergimos juntos en las profundidades del Imperio Otomano. No olvides suscribirte al canal y darle a me gusta al vídeo, porque este viaje acaba de empezar. Tras las murallas inquebrantables del palacio de Topkapi, mientras florecían las flores que anunciaban la primavera, reinaba un silencio pesado y lúgubre en los pasillos del harén. La valide Hafsa sultana tenía dificultades para respirar sobre los colchones de seda. Shah sultana, con la mano temblorosa de su madre entre las suyas, intentaba darle fuerzas con las oraciones que brotaban de sus labios. Aunque Hafsa sultana llevaba sobre sus hombros el cansancio de los años, aquella antigua autoridad en sus ojos aún no se había apagado. Susurró con dificultad a su hija: «Shah, hija mía». La sultana se inclinó sobre su madre para intentar tranquilizarla, pero la valide sultana aún no había terminado de hablar. «Después de mí, este palacio cambiará mucho. Mantén los ojos bien abiertos ante Hurrem. No es solo una concubina. Ha descubierto el punto más débil de Solimán, su corazón. El amor puede nublar la vista incluso del gobernante más poderoso. Protégete a ti misma y a la dinastía». Al final de aquella noche triste, el palacio quedó envuelto en un gran silencio. Sulemán el Magnífico sentía el profundo dolor de haber perdido a su madre, su pilar inquebrantable. Mientras Shah Sultana, junto con sus hermanas Hatice y Fatma, despedía a su madre hacia la eternidad, el pueblo de Estambul también lloraba esta gran pérdida. Sin embargo, con la última palada de tierra, se creó en el palacio un vacío irreparable. El harén ya no tenía líder, y solo había una persona dispuesta a llenar ese vacío. A medida que pasaban las semanas, los equilibrios del harén comenzaron a restablecerse por una mano invisible. Hurrem sultana, aunque al principio se mostraba como una mujer que guardaba un luto modesto, se reunía a puerta cerrada con los sagas y se infiltraba silenciosamente en la jerarquía del harén. Cuando Shah Sultán, en una de sus visitas al palacio, oyó a las concubinas decir: «Así lo ordenó Haseki Sultán», una gran inquietud se apoderó de él. A pesar de que el harén no tenía una administradora oficialmente designada, el centro del poder ya había cambiado. Cuando Shah Sultán compartió esta situación con su hermana Hatice Sultán, las respuestas que recibió aumentaron aún más su preocupación. Las palabras de su hermana: «Nuestro hermano le consulta todo. Cree que gracias a Hurrem todo es más fácil», eran prueba de lo grande que era el peligro. Al regresar a su casa, no encontró el apoyo que esperaba de su marido, Lutfi Pasha, cuando le contó la situación. Aunque el pasha zanjó el asunto, diciendo: «Ya eres una sultana casada, debes mantenerte al margen de los asuntos de la corte». Para Shah Sultán, esto no fue más que el principio. En aquellos días en que las tradiciones se derrumbaban una tras otra, una noticia procedente de la corte sacudió a toda la dinastía. El sultán, contraviniendo la tradición, se había casado oficialmente con Hurrem sultana y la había proclamado su esposa libre y legítima. Ya no era solo una consorte, sino la mujer más poderosa del Estado. Mientras los equilibrios de poder se desmoronaban por completo, la verdadera tormenta se cerniría sobre el gran visir Pargalú Ibrahim Pasha. El orgullo de Ibrahim Pasha, que desafió a Hurrem sultán, lo había arrastrado a aguas peligrosas. En aquella oscura noche de marzo, cuando Ibrahim Pasha cerró los ojos en silencio en su habitación del palacio, Shah Sultán sabía que no se trataba de una coincidencia. Mientras los gritos de su hermana Hatice resonaban en los muros del palacio, Shah Sultán pensó en silencio.
Si incluso el hombre más poderoso del Estado podía ser eliminado de la noche a la mañana, nadie estaba a salvo. Con el último testamento de su madre resonando en su mente, Shah Sultán decidió tomar su lugar en esta guerra silenciosa. La cálida brisa veraniega que se colaba entre los altos muros del palacio de Topkapi llevaba el aroma de las rosas de los jardines del harén hasta los pasillos. Mientras Shah Sultán contemplaba el cielo infinito tras las ventanas, sintió que su determinación se afianzaba. Permanecer en silencio ya significaba rendirse ante la sombra de Jurrem Sultán, que se hacía cada día más grande. Había llegado el momento de actuar por el honor de la dinastía y las tradiciones que se tambaleaban. Las tres hermanas, reunidas en la mansión de Hatice Sultana, estaban a punto de tomar una de las decisiones más íntimas de la historia. Hatice Sultana seguía abatida por el dolor de la silenciosa desaparición de su esposo, Ibrahim Pasha. Fatma Sultana, por su parte, creía que su hermano mayor, Suleimán, se había dejado llevar por el hechizo de ese gran amor y lo había olvidado todo. Shah Sultán, mirando a sus hermanas a los ojos, habló con voz firme. Jurrem no es solo una consorte, sino una mano oculta que ya da forma al Estado. Si no le ponemos freno, mañana será demasiado tarde. Soy la hija de Yabuz Sultán Selim. Le recordaré cuál es su verdadero lugar. Una tarde en que el sol teñía de oro los jardines del palacio, Shah Sultán se encontró cara a cara con Jurrem Sultán, cuya melena pelirroja brillaba. Jurrem, que dirigía a las concubinas que la rodeaban con el porte de una soberana, sonrió con cortesía al ver a la sultana. Sin embargo, la mirada de Shah Sultán era tan afilada y fría como una espada. Aquella breve pero profunda conversación, que comenzó con la cuestión de a quién pertenecía el jardín, puso de manifiesto una vez más el abismo que separaba a las dos mujeres. Mientras Jurrem defendía que el mundo y las reglas habían cambiado, Shah Sultán se erigía en guardiana de las tradiciones inquebrantables y del derecho dinástico. La tensión entre ellas alcanzó su punto álgido al mencionar el nombre de Ibrahim Pasha. Mientras Shah Sultán hablaba del poder de los rumores, Jurrem se refería a las fortalezas inquebrantables del amor y la lealtad. Aquella noche, Shah Sultán se presentó ante su hermano, el sultán Solimán el Magnífico. Sin embargo, la persona que se encontró ante sí no era solo un hermano, sino un gobernante que se mantenía firme como una montaña tras sus decisiones. El sultán, al expresar su confianza inquebrantable en Jurrem, vio las inquietudes de Shah Sultán como una sombra del amor. En ese momento quedó claro que ya nada volvería a ser como antes. Al regresar a casa, Shah Sultán transformó el fuego que ardía en su interior en una nueva estrategia. Mirando los ojos de su marido, Lutfi Pasha, le habló de la importancia del cargo de gran visir. Si la balanza del poder se había inclinado hacia un lado, debían poner su propio peso en el otro platillo. Esta jugada cambiaría para siempre el curso de la guerra en el palacio. Tras las imponentes murallas del palacio de Topkapi, mientras el calor del sol de verano abrasaba cada rincón, soplaba un viento de grandes cambios en el corazón del Estado. Con el fallecimiento del gran visir Ayas Mehmed Pasha, el cargo había quedado vacante y había comenzado la espera para el nuevo poseedor del sello. Cuando Shah Sultán recibió la noticia, una luz de esperanza se encendió en su mente. Si su esposo, Lutfi Pasha, llegaba a ocupar ese cargo, podría restablecer los equilibrios quebrantados y preservar el honor de la dinastía. De hecho, no tardó en llegar la noticia esperada. El sultán Solimán el Magnífico entregó el sello a Lutfi Pasha. Mientras Shah Sultán observaba con orgullo el ascenso de su esposo al cargo de gran visir, creía que por fin habían alcanzado un poder inquebrantable capaz de poner fin a los rumores y las luchas de poder en el palacio. Sin embargo, Lutfi Pasha tenía un temperamento tan disciplinado como duro e intolerante. El poder comenzó a agudizar aún más su carácter inflexible. Jurrem Sultana observaba en silencio la actitud intransigente del gran visir
y esperaba el momento oportuno para convertir su dura autoridad sobre el pueblo en una debilidad. Con el paso del tiempo, la dureza de Lutfi Pasha comenzó a traspasar los límites de la justicia. La orden de un castigo que no tenía cabida en la ley y que hería las conciencias fue la gota que colmó el vaso. Cuando Shah Sultana se opuso a la actitud injusta y cruel de su esposo, se desató una gran discusión que resonó entre los muros del palacio. La sultana, como miembro de la dinastía, defendía la justicia. Lutfi Pasha, cegado por la ambición de su cargo, cometió un error imperdonable contra su esposa. Se atrevió a levantar la mano contra una sultana, la hija de Yabud Sultán Selim. Este suceso supuso el fin no solo de un matrimonio, sino también de un poder. Shah Sultán, tras el trato que había sufrido, expulsó a su esposo de su hogar con gran entereza y furia. Mientras los sirvientes de la mansión, por orden de la sultana, echaban al gran visir que se había extralimitado, para Shah Sultán había comenzado un camino sin vuelta atrás. La sultana, que se preparaba entre lágrimas para presentarse ante su hermano, Kanuni, estaba decidida a hacer pagar el precio de la injusticia que había sufrido de la forma más severa. La sentencia por atreverse a tocar a una mujer de sangre real ya estaba escrita en las polvorientas páginas de la historia. Mientras los imperturbables muros de piedra del palacio de Topkapi se iluminaban con los primeros rayos del alba, un murmullo se extendió por los pasillos del harén. Shah Sultán, con el rostro marcado por la noche de dolor que acababa de pasar y una tristeza inquebrantable en los ojos, se dirigió hacia los aposentos de su hermano. Los guardias y las concubinas, al ver al sultán en ese estado de orgullo, pero herido, retrocedieron horrorizados. Cuando Kanuni Sultán Suleimán, mientras se preparaba para el diván matutino, vio a su hermana en ese estado ante él, el tiempo pareció detenerse. Que alguien se atreviera a levantar la mano contra una sultana, la hija de Yabud Sultán Selim, era una mancha negra sobre el honor de la dinastía. Lutfi Pasha, llamado a comparecer ante el sultán, se sentía abrumado por el peso de su error, mientras la ira del gobernante hacía temblar las columnas del palacio. El sultán no solo juzgaba a una esposa, sino a un hombre de Estado, que había despreciado la justicia y faltado al respeto a la sangre de la dinastía. La decisión era inquebrantable y definitiva. Lutfi Pasha fue destituido del cargo de gran visir y enviado al exilio a tierras lejanas, a Dimetoca. Sin embargo, la verdadera gran ruptura se produjo cuando Shah Sultán puso fin a sus 19 años de matrimonio con una simple firma. La sultana era ahora libre, pero esa libertad traía consigo una profunda soledad y un gran agotamiento. Esta gran caída, que resonaba en los pasillos del harén, significaba que se había eliminado uno de los mayores obstáculos en el camino de Hurrem Sultana. Shah Sultana vio en los ojos de aquella mujer pelirroja con la que se había topado tanto un destello de victoria como un falso consuelo. Mientras Hurrem defendía que el mundo había cambiado y que los vientos huracanados solo traían destrucción, Shah Sultana se dio cuenta de lo mucho que había agotado su espíritu esta lucha que llevaba 10 años librando. La silenciosa partida de Ibrahim Pasha, la despedida de su madre y ahora el exilio de su esposo. Cada acontecimiento había demostrado una vez más lo destructiva que era la ambición de poder. Shah Sultán reflexionó largo y tendido aquella noche en el silencio de su mansión. A pesar de las insistentes llamadas a la lucha de sus hermanas, Hatice y Fatma Sultán, había decidido alejarse de la sombra de las espadas y las intrigas. Elegía un nuevo camino, que no se recordaría por la derrota, sino por la paz. Se refugiaría en los profundos significados del misticismo que le había susurrado su madre, Hafsa Sultana, en el puerto silencioso del alma. Hurrem Sultana podría haber obtenido una victoria mundana. Sin embargo, al apaciguar las tormentas de su corazón, se orientó hacia la verdadera gran batalla,
la conquista de la paz en su propia alma. Mientras el esplendor del palacio quedaba atrás, ella se preparaba para ser únicamente la sultana de su mundo interior. Mientras el mundo ambicioso y bullicioso del palacio de Topkapi quedaba atrás con los frescos vientos del otoño, en el alma de Shah Sultán comenzaba una estación completamente diferente. Ya había hecho oídos sordos a los interminables susurros del palacio y había puesto fin a esa agotadora lucha con Hurrem Sultana que se había prolongado durante años. Las ambiciones mundanas habían dado paso a un profundo silencio y a la búsqueda de la paz. Pasaba el tiempo en su mansión con su hija, la sultana Esmahan, y emprendía un viaje hacia su mundo interior guiada por libros antiguos. Sin embargo, necesitaba un maestro que calmara ese sutil dolor en su corazón. Un día, oyó hablar de Merkez Efendi, conocido por su sabiduría y por iluminar los corazones en los alrededores de Eyüp. Cuando, con un hambre espiritual, se refugió en su modesta derviche, las palabras del anciano y radiante jeque fueron un bálsamo para su alma. El mundo es efímero, sultana. La ambición de poder, las disputas y las penas no son más que sombras. Lo verdadero es la paz infinita del corazón. Shah Sultán se refugió en este puerto tranquilo tras todas las pérdidas y decepciones que había sufrido. Mientras aprendía a purificar su alma en las profundas aguas del sufismo, ya no pensaba en las intrigas de la corte, sino en las penas de los pobres. Sus hermanas, las sultanas Hatice y Fatma, que fueron a visitarla, observaban con asombro este gran cambio en Shah Sultán. No quedaba rastro de su antigua ira, que había dado paso a una rendición inquebrantable. A la pregunta de Hatice Sultana, ¿no vas a vengarte?, él respondía, la venganza pertenece al dueño del poder infinito. Yo solo puedo pedir el bien. Con el paso del tiempo, Shah Sultán decidió convertir esa paz interior en obras perdurables. En el barrio de Dabud Pasá, mandó construir una elegante mezquita y una madraza, obra de las hábiles manos de Mimar Sinan. Dedicó su vida a las obras de caridad, al cuidado de los huérfanos y al culto. Años más tarde, mientras los cantos del Esán resonaban desde la mezquita que llevaba su nombre, en el palacio se cerraba una gran era. Hurrem Sultán, que en su día fue la mujer más poderosa del palacio, cerró los ojos a la vida al llegar su hora. Mientras Shah Sultán rezaba en silencio por aquella mujer poderosa con la que en su día había entrado en conflicto, sintió que todas las guerras en su interior habían terminado. Ahora ya no era el sultán del poder mundano, sino el sultán del poder del alma. El viento que soplaba sobre las majestuosas murallas del palacio de Topkapi acariciaba el rostro sereno de Shah Sultán, con su cabello ya canoso y sus rasgos marcados con nobleza por el paso del tiempo. Su espíritu era joven y su corazón rebosaba de la vitalidad que le proporcionaba el camino de Alá. Cada mañana se levantaba temprano y purificaba su corazón al son de antiguas oraciones. La derviche de Merkez Efendi era para él un puerto inamovible al que huía de las tormentas mundanas. Cada vez que su sabio maestro lo miraba, veía la paz de un alma que había superado con éxito las pruebas del mundo. Shah Sultán había dedicado por completo esta etapa de su vida a las obras de caridad. Las elegantes minaretes que se alzaban en Eyüp, los centros de enseñanza en Dabud Pasá y los comedores que servían comida a los pobres eran signos de su misericordia. El pueblo de Estambul saludaba con oraciones a esta noble mujer que pasaba por las calles y, casi, competía por besarle la mano. La sultana sentía ahora en lo más profundo de su ser que los tronos y los palacios eran efímeros, mientras que el amor que se forjaba en los corazones era eterno. La paz en el hogar de su hija, la sultana Esmahan, y las alegres voces de sus nietos le ofrecían los regalos más puros de la vida. Sin embargo, tras los altos muros del palacio, las noticias tristes no cesaban.
La implacable rivalidad que se había desatado entre sus hijos tras la muerte de Hurrem Sultana se había cernido sobre la dinastía como una nube negra. Al enterarse de los trágicos acontecimientos que vivían los príncipes, Shah Sultán, entre lágrimas, comprendió una vez más cómo la sed de poder destruía el alma humana. La ambición de poder arrasa con todos como una tormenta invernal, pensó, aferrándose con más fuerza a la serenidad. Con la triste noticia llegada de la campaña de Zighet-Bar, se cerró una gran era. Kanuni Sultán Suleimán había fallecido. Shah Sultán, de pie junto al féretro de su hermano mayor, que había gobernado el mundo durante 46 años, miró las dos tumbas yacentes, la de Suleimán y la de Hurrem. Todas aquellas grandes guerras libradas en vida habían dado paso a una silenciosa convivencia. Al felicitar al nuevo gobernante, Selim, solo le pidió justicia y misericordia. Aunque su corazón se estremeció ante la despedida de su mentor, Merkez Efendi, estaba decidida a mantener vivas sus enseñanzas. Mientras acariciaba la cabeza de los niños en el jardín de la escuela para huérfanos, que se alzaba en Silibricapi, sabía que el verdadero legado que dejaba no eran las piedras, sino las oraciones. Al atardecer, mientras contemplaba las minaretes de Estambul y daba gracias, para Shah Sultán, la hora del reencuentro estaba más cerca que nunca. Mientras los vientos invernales plateados de Estambul azotaban las murallas, en la mansión de Shah Sultán reinaba una profunda quietud. El cansancio de los años y el peso de los recuerdos vividos obligaban ya a descansar a aquel cuerpo que en su día había desatado tormentas. Mientras la sultana contemplaba la ciudad desde las ventanas de su habitación, recordaba como si fueran un sueño todas aquellas luchas que había dejado atrás y los susurros ambiciosos que resonaban en los pasillos del palacio. Su hija, la sultana Esmahan, no se apartaba ni un instante del lecho de su madre. La sultana Shah, mientras sostenía la mano de su hija con sus manos ya debilitadas, tenía un brillo de paz en los ojos. La visita de su hermana, la sultana Hatice, transportó a las dos mujeres de la dinastía a sus días de infancia, a las colinas floridas de Manisa. Mientras los recuerdos de Ibrahim Pasha y Barideh Sultana circulaban entre ellas, las sabias palabras de Shah Sultana servían de bálsamo para la mirada triste e inquieta de Hatice Sultana. La sultana, diciendo, «Ha llegado la hora del perdón y la paz», intentaba desatar los últimos nudos de dolor en el corazón de su hermana. A medida que avanzaba el tiempo, Shah Sultana llamó a su secretario para cumplir con sus últimas obligaciones en este mundo. Aquella pequeña sultana que antaño vivía en el esplendor del palacio, ahora dedicaba todo su patrimonio, sus mezquitas, madrazas y escuelas, a servir a los más necesitados. Sabía que lo único perdurable no eran las joyas ni los títulos, sino únicamente los servicios prestados. A su hija Esmahan le dejó como mayor legado la promesa de seguir este camino de la caridad. Cuando selló su testamento con las oraciones que envió al alma de su maestro, Merkez Efendi, la paz de su corazón se reflejó en su rostro. Cuando las primeras flores de la primavera comenzaron a adornar Estambul, con los primeros rayos del sol, Shah Sultán exhaló su último aliento en paz. Esa mujer fuerte, que había vivido en la época de mayor poder del palacio y había encontrado su propio camino entre ambiciones y grandes amores, partió silenciosamente hacia la eternidad. Al enterarse de la noticia, el pueblo de Estambul salió a las calles para despedirla con oraciones. Mientras era enterrada junto a Yabuz Sultán Selim, a la sombra de su padre, la historia la registró no solo como una sultana, sino como una mujer sabia que había logrado la victoria de su alma. La implacable rivalidad con Hurrem Sultán había quedado atrás hacía tiempo.
Una se había inmortalizado con su ascenso de concubina a sultana, y la otra, al abandonar el esplendor para alcanzar la paz espiritual. Cada llamada a la oración que se elevara desde los minaretes de las mezquitas construidas por Shah Sultán seguiría manteniendo vivo su nombre con oraciones. Los vientos que soplaban sobre las imponentes murallas del palacio de Topkapi dejaron en la ciudad una profunda paz que lleva su nombre tras el fallecimiento de Shah Sultán. Mientras los sonidos del ezán se elevaban desde las 7 colinas de Estambul y resonaban en los minaretes de las mezquitas que el sultán había mandado construir, el mayor legado que dejó no fueron los edificios, sino la historia que se transmitía de boca en boca. Desde las estrechas callejuelas de Davud Pasha hasta el ambiente sagrado de Eyüp, en cada esquina era posible encontrar un rastro de su misericordia. Un anciano que daba de beber a su nieto junto a la fuente de mármol del patio de la mezquita, mientras recordaba los recuerdos del pasado en el frescor del agua, el niño preguntó con ojos curiosos: ¿Quién mandó construir esta fuente? El anciano respondió con una sonrisa sabia: es un regalo de Shah Sultán, la hija de Yavuz Sultán Selim. Ella eligió la calidez de los corazones en lugar del esplendor del palacio. No encontró su lugar a la sombra del trono, sino en la mesa de los pobres. La imagen de aquella mujer fuerte que cobró vida en los ojos del niño era, en realidad, la prueba de cómo una época había cambiado con un espíritu inquebrantable. En la puerta del centro de enseñanza que se alzaba en Silibricapi, las jóvenes que esperaban con sus libros en las manos florecían como flores de la visión de Shah Sultán. Aquella voz poderosa que antaño resonaba en los pasillos llenos de intrigas del palacio, se había transformado ahora, en estas aulas, en la voz del saber y la sabiduría. El testamento que la sultana dejó a su hija, Esmahan Sultán, en vida, abarcaba no solo sus propiedades, sino también una filosofía de vida. Esmahan Sultán, siguiendo los pasos de su madre, mantuvo siempre abiertas las puertas de su mansión a los desamparados. En cada mano que tendía ayuda, en cada olla de comida que hervía, el testamento de Shah Sultán cobraba nueva vida. Aunque pasaran los siglos, aquellas elegantes mezquitas y madrasas grabadas en el perfil de Estambul nunca alteraron su porte. Cuando los historiadores escribieron sobre la implacable rivalidad que en su día vivió con Hürrem Sultana, dejaron constancia de que ambas mujeres habían obtenido su propia victoria. Hürrem Sultana había conseguido el poder inquebrantable del palacio, Shah Sultana, la paz eterna del alma. Hoy, en Fatih, quienes visitan aquella modesta tumba a la sombra de su padre no solo rinden homenaje a un miembro de la dinastía, sino al alma de una sabia derviche que transformó las ambiciones terrenales en paz espiritual. Su legado sigue vivo más allá de los muros de piedra, en cada oración y en cada acto de bondad. El tiempo, que discurre bajo las majestuosas murallas del palacio de Topkapi, completó la historia de Shah Sultán, vinculándola a una verdad inquebrantable. Ese largo viaje, que comenzó en una cuna dorada entre los jardines floridos de Manisa, atravesó los pasillos fastuosos pero turbulentos del palacio, hasta llegar al puerto silencioso del alma. A lo largo de su vida, el sultán fue puesto a prueba por la despedida de su madre, la partida de sus amigos y las tristes noticias de sus seres más cercanos. Sin embargo, supo sacar de cada pérdida un renacimiento y de cada tormenta una paz. La implacable rivalidad que en su día vivió en los jardines del palacio con Hürrem Sultán le enseñó a Shah Sultán que el poder es efímero, pero el alma es eterna. Aquella joven sultana que en su día dijo: «Debo ganar esta guerra», descubrió, bajo la guía de su mentor Merkez Efendi, que la verdadera victoria era el perdón. Cuando Hürrem Sultán cerró los ojos para siempre, dejar a un lado toda la ira de su corazón y poder rezar por ella como una amiga, como una hermana, fue el mayor logro que alcanzó en este mundo. Al cerrarse una era con la despedida de su hermano, el sultán Solimán el Magnífico,
Shah Sultán ya se había refugiado en la sombra de las obras de caridad, y no de las ambiciones. Mientras los sonidos del ezán que se elevaban desde las 7 colinas de Estambul seguían resonando en los minaretes de las mezquitas que el sultán había mandado construir, su nombre no se recordaba por los tronos, sino por la ternura con la que acariciaba la cabeza de los huérfanos. El legado más valioso que dejó a su hija, la sultana Esmahán, en los últimos momentos de su vida no fueron el oro ni las joyas, sino esa postura orgullosa que había tejido hilo a hilo a lo largo de toda una vida. Cuando Shah Sultana se retiró a su descanso eterno junto a Yabuz Sultán Selim, a la sombra de su padre, no dejó tras de sí solo edificios de piedra, sino una epopeya de paciencia y entereza que se transmite de boca en boca. Incluso siglos después, incluso hoy, los vientos de Estambul, al soplar en los patios de sus mezquitas, susurran la misma verdad. Los tronos se derrumban, los palacios se vacían, pero los puentes espirituales que se construyen en los corazones nunca se tambalean. Shah Sultán, aunque pareciera haber perdido una carrera terrenal, se convirtió en la ganadora de la eternidad al ganar la paz y el amor. Su historia susurra la misma esperanza a cada alma que esta noche apoya la cabeza en la almohada. Cada dificultad es una prueba, y cada final es, en realidad, el comienzo de una paz más sublime.